Yo soy Mirla Aguilera, yo soy psicóloga hace 10 años, soy magíster en neurociencias también y hace 5 o 6 años que me dedico 100% a la clínica particular. Tengo mi consulta acá en Santiago y también atiendo pacientes online, todos adultos. Creo que es bien potente lo que nos muestran redes sociales sobre los estándares de belleza. Entonces, históricamente hemos ido cambiando de patrón en patrón de belleza. En algún momento fueron las mujeres muy, muy, muy delgadas como modelos elite. Después pasamos como a este team mecano donde eran muy flacas todavía, pero con, o sea, operadas. Después mujeres tipo Kardashian como con una cintura muy pequeña, pero al mismo tiempo eh, como muy voluptuosas. Pasamos por un periodo en donde todos los cuerpos estaban bien, a volver ahora como al boom de los procedimientos estéticos, eh, el tema de los ácidos hialurónicos, de rellenos, pinchazos, como cosas como de ese estilo en general. Y creo que puede ser, por una parte, como estos distintos modelos de belleza que nos van vendiendo. Y por otra parte, aparece súper fuerte el tema de la dismorfia corporal, que es una enfermedad en el que yo percibo mi cuerpo de manera distinta a la que realmente es. Entonces, eh, es que viene siendo un trastorno psicológico que se puede trabajar, que se puede tratar, pero también lleva a esto como de ir buscando la perfección, pero ¿cuál es la perfección? ¿Cuándo parar? Aparecen por ahí como hartas interrogantes y creo que eh, pueden aparecer como estos dos temas. No siempre tiene que ser un tema patológico, por supuesto, también hay temas de autoestima que no necesariamente puedan ser tan complejos como una dismorfia corporal. Existe el modelo en el fondo de belleza que nos están vendiendo, que hoy día es a través de redes sociales, de influencers, de chicas que ni siquiera tienen la misma piel de una, o sea, como que aparecen todas estas chicas coreanas, por ejemplo, que tienen una piel totalmente diferente a la de nosotras y nos tratan de vender que ese es el ideal, cuando difícilmente una latina en este caso va a poder tener ese tipo de piel, ¿cachai? Por mucho que te sometas a distintos tratamientos y todo. Eh, Como también, no sé, yo soy un poco más vieja y me aparece mucha publicidad como de cremas antiarrugas promocionadas por chicas de 20 que claramente no tienen arrugas y que no las van a tener en el corto plazo tampoco. Entonces, ¿a qué me quiero parecer? ¿A esto que se asemeja y que puede ser un poco similar a mí o a esto que en realidad está totalmente fuera de mi alcance? Es súper frecuente que esto pase y que en el fondo son o se da más frecuentemente en las personas que se hacen muchos tratamientos estéticos y que buscan, no sé, por ejemplo, como cierto grosor de labios. Eh, y que en su cabeza estas personas siguen viendo y siguen pensando que no es tan grueso, por ejemplo, cuando todos evidentemente les están diciendo, para, como que esto ya no está bien. Y sí, pasa mucho. Yo creo que principalmente en personas que se someten a varios tratamientos estéticos. La dismorfia corporal es bastante más frecuente de lo que se piensa. Y de hecho hay grandes actrices como Megan Fox, por ejemplo, que es una chica preciosa, que ha hablado abiertamente de su propia dismorfia corporal. Y en psicoterapia yo creo que el 80% de las personas que llega con algún problema de autoestima tienen problemas de dismorfia corporal. Que en el fondo es nuestro cerebro engañándonos. Y eso puede pasar de horas en donde yo me puedo poner una ropa y puedo ver que me veo bien y a la hora siguiente ya siento que me queda muy ajustada, que me veo ancha, como enfocado principalmente en lo que a uno como persona le resuene o que sea como lo que yo quiero cambiar o lo que yo quiero tapar. Hay casos en donde efectivamente puede mejorar la situación, pero en la mayoría de los casos aumenta la dismorfia corporal. Principalmente porque las personas buscan este ideal de perfección que tienen en su cabeza, se siguen viendo de la manera en la que no es realmente y se hacen los procedimientos sin el apoyo psicológico. Entonces,
en muchos casos se agrava la dismorfia corporal más que eh, bajarla, digamos. Voy a traerte problemas depresivos de percepción de imagen, de sentir que en el fondo esto que yo me quería hacer, que supuestamente me iba a solucionar todo, no lo solucionó y me sigo sintiendo igual de mal conmigo. Muchas veces de nuestros temas estéticos que a mí me puedan molestar, me son obvios a mí. Eh, de hecho, me ha pasado con pacientes que me acuerdo de una que no le gustaban sus rodillas. Eh, y creo que nunca en mi vida me he fijado en las rodillas de las personas. Entonces, muchos de estos temas tienen más que ver con esta autopercepción que con lo que tiene que ver con lo externo. Hay temas, por supuesto, que pueden ser más notorios que otros, como, no sé, por el tema de la nariz o el tema de las orejas, que en el fondo son temas como más que pueden ser más notorios a simple vista porque en el fondo nuestra cara la exponemos siempre, pero cuando hay otras cosas que no son tan comunes, que son las que nos generan estas inseguridades, eh, la cirugía o el procedimiento estético no va a generar mucho cambio porque puede que las personas, si es que estoy buscando la validación externa, puede que las personas ni siquiera lo noten. Es demasiado peligroso eh, y sí, en el fondo, claro, pues si se presentan temas de dismorfia corporal, hay muchas personas que simplemente no paran. Médicos algunos que efectivamente te dicen como no te voy a hacer nada más porque ya es suficiente y siempre va a existir el médico que te va a hacer el procedimiento igual. Entonces, hay personas que se gastan muchísimas sumas de dinero de procedimiento tras procedimiento. ¿Para qué hablar de estas personas que se quieren parecer a otras? Como que ya vendría siendo como otro trastorno, como de ir perdiendo esta propia identidad para tratar de parecerme, no sé, al cantante que me gusta. Eh, pero la cirugía estética puede efectivamente generar adicción en las personas. Y ya es otro tema más. Entonces, eh, no, tampoco se trata como de demonizar el área estética, pero sí puede generar mucho más problemas que los beneficios que puede traer en algunas personas, por supuesto. Hay estudios que muestran como las diferencias en cómo yo me veo frente a una cámara, frente a un espejo y yo real. Eh, em, y cambian las facciones de la cara. Hay mucho filtro que puede suavizar como poros y esas cosas, pero también hay mucho filtro que cambia completamente la estructura facial y corporal. Entonces, creo que con este tema de las redes sociales, efectivamente va cambiando nuevamente este ideal de belleza y nos vamos hacia estas otras cosas. Eh, que en el fondo son artificiales, o sea, no sé, por ejemplo, algo como bien básico, TikTok tiene una función que en el fondo como que te alisa la cara, no cambia muchas cosas, pero todos tenemos poros, entonces pasamos a algo como súper falso. Y ese es el ideal al que yo quiero parecerme, que está súper lejos de ser el ideal o de la realidad. Creo que el indicador es el no sentirte conforme con lo que te hiciste, eh, que obviamente puede pasar en la realidad, o sea, puede que efectivamente la cirugía o el tratamiento no haya resultado de la manera en la que yo quería, que hay muchos como desastres desde ese punto de vista, pero también hay personas que no logran ver estos cambios producto de este cerebro engañando y creo que sí, que siempre es bueno acompañarse de algún proceso psicológico para yo también sentirme conforme con lo que hice, con la plata que invertí, porque en general también los tratamientos estéticos no son baratos, entonces creo que también necesitamos ir validándonos desde otras formas y no solo desde la apariencia. En general, los pacientes que han generado rellenos de ácido hialurónico
son los que más se arrepienten porque finalmente les genera, al principio quedan muy bonitos, pero con el tiempo van necesitando nuevas y nuevas intervenciones. El ácido hialurónico ya con los últimos estudios no se reabsorbe completamente y puede ir generando deformidades en la cara a largo plazo. Entonces, eh, al final, sí he tenido varios pacientes como en relación a principalmente a los rellenos que no han quedado como completamente satisfechos y que les ha ocasionado más problemas que beneficios a la larga. Los que se han sometido a operaciones creo que son los menos, porque en general eh, los médicos especialistas acá en Chile suelen ser buenos en ese sentido y no hay tanto como negligencia en tema de cirugías estéticas, pero sí hay mucha gente colocando rellenos y colocando botox y bioestimuladores que no necesariamente son especialistas en el área y mucho menos cirujanos plásticos. Siempre está la presión social de vernos bonitas, de ser jóvenes, de cumplir con estos estándares de belleza y de tener que validarnos desde ahí. Eh, Creo que efectivamente el tema de belleza ha ido cambiando mucho durante el tiempo. Eh, entonces, si yo me voy guiando bajo los cánones de bellezas actuales, son súper distintos a los que había hace 5 años atrás, son súper distintos a los que habían 10 años atrás. Entonces, en el fondo yo tendría que estar constantemente modificándome para entrar a estos cánones de bellezas actuales. Creo que primero no tiene nada de malo validarse desde ese punto de vista. Eh, pero también hay otras formas de hacerlo eh, y que no necesariamente impliquen algún tipo de intervención o tratamientos de repente más invasivos. Pero me pasa un poco eso con como con los tipos o los cánones de belleza que en el fondo están siempre cambiando, siempre actualizándose. Si nos guiamos por eso, tendríamos que estar constantemente cambiando. El bullying en Chile es súper masivo y con la llegada de redes sociales la gente no tiene ni un filtro con las cosas que comenta. En lo personal, yo creo harto contenido para redes sociales, pero afortunadamente nunca me ha tocado el hate hacia mi persona como tal, ¿cachai? Como, no sé, de alguien que me diga cuatro ojos, por ejemplo. Pero sí he visto muchos videos de mujeres principalmente que crean contenido eh, en donde están hablando, no sé, pues, de libros y alguien sale con qué feo tu pelo. Que en el fondo no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando, con lo que yo estoy diciendo y de la manera en la que me quiero validar. Y las personas en general se sienten con ese derecho de poder opinar lo que quieran porque es una red social abierta. De hecho, me pasó, creo que ha sido el único comentario y en verdad me dio un poco de risa de una señora que me comentó en TikTok en un video donde yo hablaba de autoestima, que decía como, no, con esa cosa en la nariz, no. ¿Cachai? Eh, y en realidad me dio mucha risa porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y ese ha sido como, comillas, el mayor hate que he recibido, ¿cachai? Pero si yo estoy hablando de autoestima, si yo estoy hablando de psicología, por ejemplo, si estoy hablando de ciencias, de economía, de lo que sea, critícame por esto que estoy hablando, no por cómo me estoy viendo al momento de hablar esto. Y eso es algo que creo que se ha vuelto súper común. Lo mismo que ha pasado con este tema de la inteligencia artificial, donde en el fondo te pueden colocar el cuerpo que quieran, modificar de la manera que quieran y que legalmente no es mucho lo que ha pasado en Chile. En el fondo nos vamos como todos viendo un poco más vulnerables a estos comentarios. Eh, en general, yo lo he trabajado harto con mis pacientes, el amor propio no es tan propio. El amor propio depende mucho de lo que yo voy escuchando de mí misma a lo largo de mi vida. Eh, y eso creo que es algo que es bien potente en las personas porque yo no me doy cuenta que tengo algo distinto si es que alguien no viene y me lo dice. De hecho, los niños, por ejemplo, de hecho hay como publicidad y todo este tema de dos niños que se vistieron iguales, que se cortaron el pelo de la misma manera, pero uno es negro y el otro es blanco, y te dicen somos gemelos, porque no notan la diferencia.
La diferencia se las vamos dando nosotros como adultos y vamos remarcando como, hoy este niño es gordo, este niño es flaco y así vamos como marcando este tipo de cosas eh, que van moldeando al final nuestra autoestima. De hecho, hace poquito salió un estudio de que a los niños que se les avala su forma de trabajar más que el que son inteligentes, por ejemplo, desarrollan una mejor autoestima y una mejor perseverancia en la vida que los que les dicen que son inteligentes. Porque el que dice que es inteligente quiere mantenerse en esa esfera de ser inteligente. Y para eso, por ejemplo, puede que tome tareas menos difíciles, porque las va a hacer más rápido y sabe que en el fondo las puede cumplir. Pero al que le dicen que hizo un súper buen trabajo, que se esforzó y que en el fondo estuvo bien hacer eso, son los que van tomando tareas más desafiantes para seguir manteniendo un poco esto de que han hecho un buen trabajo y no necesariamente que son inteligentes. Lo mismo pasa con estos concursos, por ejemplo, de belleza de niñas súper chicas, que cada vez han ido como bajando, pero también estuvieron como súper de moda un tiempo en Estados Unidos, estos concursos de bellezas de niñas donde les colocaban pestañas postizas, les colocaban dientes a las niñitas que se les habían caído los dientes, como eh, de ahí en el fondo viene mucho de la autoestima y la autopercepción que podemos ir teniendo y yo creo que definitivamente el amor propio no es tan propio. Se nos ha dicho también que envejecer es malo y que en el fondo las personas viejas no son bonitas y las personas viejas son desechables y que solo si me veo joven me veo bonita. Y de hecho hace un par de meses atrás conversé esto mismo en una charla en donde hablando de autoestima y prejuicios y como un poco esto mismo, eh, unos chicos que participaron en la charla me dijeron que tenía, no sé, como 5 o 6 años menos de los que realmente tengo. Y era como, pero es que eres bonita así, porque te ves más joven. Y yo les dije, y no me puedo ver bonita representando la edad que tengo, como que solo el hecho de ser joven o de verme más joven me hace ver más bonita. Eh, y creo que eso sí es algo que se ha ido instaurando mucho. Lo hemos visto ahora, no sé, no recuerdo su nombre, pero la mamá de las Kardashian, que ahora se hizo este procedimiento estético en donde realmente la señora rejuveneció como 20 años, eh, cuando en realidad ¿a qué no, a qué nos referimos cuando hablamos de envejecer con dignidad? Puede ser como simplemente seguir envejeciendo y verme de la edad que tengo y sentirme bien igual, o tener que siempre tener que estar apuntando hacia el verme más joven de lo que realmente soy. Eh, cuando creo que la juventud no es sinónimo de belleza y la vejez tampoco es sinónimo de fealdad. Puedo ser joven y no sentirme bonita, puedo ser vieja y no sentirme bonita, o puedo ser ambas, puedo ser joven y sentirme bonita, puedo sentirme y verme bonita y tener 50 años y representar esos 50 años. Eh, Porque también está ahí la diferencia entre hombres y mujeres, que es donde también se instala el machismo, donde está como esta visión de este hombre viejo que es guapo, que es canoso y que es como un súper matador en el fondo, como hombre viejo, pero no es la misma visión que se tiene de una mujer vieja, canosa, eh, de pelo blanco, es súper distinto. Diría que primero trabaje en su autoestima, que se conozca, que busque sus puntos fuertes desde los cuales posicionarse y si aún así siente que necesita la cirugía para eh, o procedimientos estéticos para validarse, que busque buenos profesionales certificados. En Chile afortunadamente tenemos el registro de la Superintendencia de Salud, donde podemos buscar a los profesionales con sus títulos, especialidades, etcétera, y que se asesore bien, en el fondo, por un profesional experto en el área que le asegure un buen resultado y no alguien que en el fondo la pueda embarrar y pueda generarle más problemas. Principalmente la psicoterapia, creo que la terapia farmacológica no es tan efectiva en el fondo en esos casos.
Pero sí, una terapia psicológica principalmente, bueno, una de las que más tiene evidencia científica es la terapia cognitivo-conductual, en el fondo para ir viendo qué es lo que ella va viendo, porque igual hay estrategias que se pueden ir utilizando para que las personas se puedan ir viendo realmente cómo son, como por ejemplo el seguimiento en fotos. Cuando yo quiero hacerme algún cambio o cuando estoy, no sé, en el gimnasio tratando de bajar de peso, por ejemplo, se puede utilizar el progreso en fotos porque yo visualmente mirándome al espejo no lo voy a ver. Pero cuando veo una foto, por ejemplo, mi cerebro lo procesa como que es otra persona y puede darme una visión un poco más objetiva del tema. Entonces, creo que el acompañamiento psicológico, la terapia, no necesariamente hay que estar eternamente en terapia, pero sí, si ya hay pasado por varios procesos o procedimientos y aún así sientes que no eres suficiente, es porque el problema no está en lo estético, sino que está más en lo psicológico.